la pestaña y entramos y entramos a la aplicación, así la ven. Bueno, vamos a empezar ahora, pues si no, va a ser tarde, no da el tiempo de esto. Consulta, Ricardo, ¿va a grabar la clase? Sí, a ver, espera, a ver si la podemos grabar de acá. Espera un segundito. Espera que si estoy compartiendo no me deja entrar al botón de grabar. Espera un cachito, a ver, déjame ver un cachito. Recording in progress. Ahí está. ¿Lo volvieron a ver, chicos? Ahí está grabándose. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Se ve. Bueno, esto es lo que ya vimos en la clase anterior, que es el método del ion-electrón. ¿Le quedó alguna duda eso del método del ion-electrón? No. Bien. De mi parte, Ahora no. vamos a repasar esto. Esto ya lo vimos, pero a manera de repaso, a ver más o menos cómo, para que me dé una idea más que todo a mí, de cómo están entendiendo esta unidad. Ustedes vieron que hay hay un ruido que hace un no sé qué sidra. ¿Ustedes lo escuchan? Sí, es cada vez que entra alguien. Cada vez que entra ahí, perfecto. Bueno, entonces, digamos, básicamente, ¿qué tratan los temas de electroquímica? A ver, si alguien se acuerda. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? ¿Qué temas, dentro de cuando en el capítulo de electroquímica, qué temas se tratan? ¿De qué se habla? De reacciones químicas que involucran variaciones, o sea, circulación eléctrica. O sea, podemos decir, sí, está más o menos. Yo diría más simple, la interacción entre la electricidad y la materia. O la interacción entre la electricidad y las reacciones químicas. Y en realidad no cualquier reacción química, sino reacción típica de qué tipo. De óxido de reducción. De óxido de reducción. Exactamente. ¿Qué caracteriza a una reacción de óxido de reducción? Las reacciones redox. Sí, o reacción redox. ¿Qué caracteriza a una reacción redox o de óxido de reducción? Que los elementos que están involucrados pueden variar su número de oxidación. Exactamente. Claro, variar su número de oxidación. Ese es digamos, un mecanismo para interpretarlo, pero básicamente la realidad es que intercambia electrones. El número de oxidación es un elemento que nosotros utilizamos de forma pedagógica para entender el proceso, pero en realidad lo que pasa es que intercambia electrones. Nosotros definimos eso del número de oxidación como una manera de explicar el proceso de transferencia de electrones. Entonces, entre los reactivos se intercambia electrones. Uno va a liberar electrones y otro va a captar electrones, ¿cierto? Ahora, vimos que esa reacción redox puede ser espontánea o no espontánea. ¿Qué era eso, chicos? ¿Con el aporte de energía externa o sin el aporte de energía externa? Exactamente. Entonces, definimos dentro de la electroquímica dos tipos de situaciones. Una que llamamos celda voltaica, galvánica o pila, en que la reacción esa que ocurre espontánea o no. Sí. Sí, ocurre de manera espontánea. Sí. Claro. Entonces, básicamente, el sistema consiste en que yo tengo un reactivo que es el agente oxidante, otro reactivo que es el agente reductor, y entonces se van a intercambiar electrones y se va a crear corriente eléctrica a partir de una reacción química. ¿Está claro? Profe, Sí. disculpa que le interrumpa, hay gente que quiere entrar. ¿Y por qué no entra? A ver que se creó otra vez, te diera poder, porque sacamos la cosa, a ver. A ver si se creó, espera un cachito que tengo que dejar de compartir. A ver, participantes, si lo puedo ver de acá.
Ahí están, ¿pudieron entrar todos? En principio sí. Esperen que vuelvo a compartir. Hoy está accidentada. Bueno, chicos, entonces, la celda electrolítica, en cambio, diferéncienmela de la celda voltaica. La celda voltaica produce energía eléctrica a partir de la química y la celda electrolítica al revés. Claro. Además no es Entonces, espontáneo. ¿yo qué hago? Que tengo digamos, tengo un recipiente con un líquido y entonces le paso corriente eléctrica. ¿Y qué ocurre ahí en ese Una reacción química. Exactamente. Yo fuerzo una reacción química que nunca ocurriría si no que le paso electricidad. O sea que la electricidad digamos, otorga energía química, la energía eléctrica, la energía suficiente para que se produzca la reacción química. Entonces, ¿entienden? ¿Diferencian correctamente las dos celdas? Sí, sí. Bien, seguimos adelante. Bueno, entonces, como les decía, hay una reacción redox. Habíamos dicho que esta reacción redox siempre es posible escribirla como la suma de dos reacciones, una reacción de oxidación y una reacción de reducción. En esa que el sodio pasa a catión sodio más electrón, es una reacción de oxidación. ¿Por qué es una reacción de oxidación? Porque aumenta el número de oxidación. Porque aumenta el número de oxidación del sodio, pasa de ¿cuánto a cuánto? De 0 a más De 1. 0 a más O 1. sea, una carga positiva. ¿Gana o pierde electrones? Pierde electrones. Pierde. O sea que dice se oxida, o sea es el agente Reductor. Reductor. bien. Reductor. El cloro, que pasa a cloruro, es una reacción de reducción. ¿Por qué? Porque Porque gana acerca electrones. Gana electrones. El número de En este oxidación, caso, ¿qué le pasa? aumenta el Es electrones. reducción. Se reduce. Reduce. O sea, pasa de cuánto a cuánto? De 0 a menos 2. A menos 1. A menos 1. Hay dos átomos, pero pasa a menos 1. La carga del ion equivale al número de oxidación, o sea, menos 1. Y fíjense que cuando hay reducción, siempre los electrones los ponemos del lado de la izquierda, porque los capta. En cambio, en la oxidación los ponemos del lado de la derecha, porque los libera. ¿Dudas? No. Bueno, No, pero- esto es lo que pasaba si yo enfrentaba directamente el oxidante con el reductor. Había una reacción redox. Pero ahora en el dispositivo que denominamos pila, entonces nosotros lo que hacemos es separar el agente oxidante por un lado y el agente reductor por el otro. Entonces hacemos que los electrones, en lugar de pasarse directamente entre ellos, los hacemos circular por un alambre externo. Entonces creamos una corriente eléctrica. ¿Está claro? Entonces acá, por ejemplo, teníamos un electrodo de cobre, un electrodo de cobre que era un electrolito con sulfato, perdón, un electrodo de zinc, un electrolito con sulfato de zinc, un electrodo de cobre con un electrolito de sulfato de cobre, y acá lo conectábamos con un alambre externo. Y poníamos el voltímetro que medía el voltaje o diferencia de potencial. Y el puente salino que mantenía la electroneutralidad de las soluciones. ¿Se acuerdan todo eso que lo vimos? Sí, sí. Bueno, acá lo mismo que recién, digamos, en otra, para que vayan viendo todos. A ver si ven esto, por ejemplo. Este vaso completo, supónganse que este es el negativo. Acuérdense que acá es donde se producen electrones, porque acá es la reacción de oxidación, vamos a ver acá. Es la reacción de oxidación, entonces es la fábrica de electrones. Entonces, este electrodo en la pila va a tener la carga negativa y va a ser el ánodo. En el ánodo hay oxidación. Acuérdense que la regla mnemotécnica es vocal con vocal. Ánodo empieza con vocal, oxidación con vocal. La otra va a llamar cátodo, que empieza con consonante, la C, y hay una reducción que empieza con R, consonante. Entonces, este es el ánodo. Entonces, esta es mi pila, la mitad de la pila, ¿no es cierto? A esto, ¿cómo la llamo esto entonces? Sería la hemipila Anódica. Anódica, claro. Perfecto. Este 3 que está acá, ¿cómo se llamaba esto que puede ser un líquido o una pasta? El electrolito. Claro, electrolito. ¿Y esto cómo se llamaba? Esta barra que está sumergida en Electrodo. A veces se le llama electrodo a todos, pero en sentido estricto electrodo de la barra. Esto es el cable externo, la conducción eléctrica externa. Esto se llamaba voltímetro. ¿Para qué servía esto? Para medir el voltaje. Medir el voltaje. Medir el voltaje o diferencia de potencial. ¿Y esto que era el puente salino, para qué servía?
para mantener la transferencia de electrones. Para mantener neutra Mantener la carga electronegatividad, de los la electrones, neutralidad. la neutralidad eléctrica. Entonces, esto lo habíamos hecho, si quiero repetimos rápido, el puente salino permite mantener la... Neutralidad. Neutralidad, sí. El cátodo del sistema neutralidad. electroquímico es el sistema donde ocurre el proceso de cátodo consonante. ¿Qué ocurre? Reducción. Reducción. La reducción. El ánodo de una pila se lo considera el polo, el ánodo de la fábrica de Negativo. electrones. Negativo. 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 Sí, sí. Polo En un- negativo. En una pila los circulan por los conductores externos y los iones Electrones. Y los otros iones. se denomina al electrodo que actúa solo como conductor eléctrico y no participa de la reacción. Inerte. Inerte. A veces Inerte. el electrodo participa. El electrolito catódico, sin el puente salino se cargaría el catódico. Acuérdense que el catódico es donde hay reducción. Ahí, por ejemplo, el cobre pasaba a cobre cero. Entonces Negativo. quedaba el sulfato, o sea que se carga. Negativo. Negativamente. Esto, bueno, si para más tranquilidad lo ven esto, repasan un poquito y usan esto como para practicar. Bueno, estas son las semirreacciones, decía una pila, la hemirreacción de oxidación y la hemirreacción de reducción. Dice, ¿cuál es la reacción que se lleva a cabo en el ánodo? ¿Qué les parece? La reacción. En el ánodo La de empieza como tal oxidación. que hay. La de oxidación. Entonces, ¿cuál de las dos es la oxidación? Oxidación. ¿Cuál es? ¿La de arriba La o de la de abajo? ZN que libera. La de La de abajo. arriba. La de oxidación es la que libera el La de electrón. arriba. Claro, La de que pasa arriba de es 0 a el- 2 el número de oxidación, o sea, esa es el otro es el cato porque hay una reducción. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Cuál electrodo se consume en la reacción? Fíjense que uno tiene zinc más 2 y el otro clorato, cloruro. Fíjense, El del ánodo. el par de abajo, el clorato y el cloruro, están disueltos, son acuosos, disueltos en electrolitos. En cambio, este zinc es el electrodo. Yo para este electrodo acá tengo que poner un electrodo inerte, por ejemplo, el electrodo de platino, porque acá las dos sustancias que participan de esta reacción están disueltas en el electrolito. Entonces, de electrodo tengo que poner un electrodo inerte. Acá de electrodo inerte pongo el zinc, que directamente se oxida a zinc más 2, y acá se consume. Este es un electrodo inerte, activo, y acá necesito poner un electrodo inerte. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Cuál es el polo positivo? Esto estamos en una pila, el polo positivo. El cátodo. El cato. Está todo. Cátodo. El cátodo. ¿Hacia dónde? Bueno, ahí está el gato. Bueno, acá. Notación de pila. Bueno, esto ya es nuevo. Notación de pila. ¿Vio alguno de los videos qué es la notación de pila? No, todavía no. No vieron. No. Son re vagos, chicos. No, lo hablamos en teoría. 8.000 días de vacaciones. Nada, y no hicieron nada. Lo Nada. hablamos en práctica. Vamos en práctica, profe. Y arrancábamos hoy con la unidad 10, entonces por eso no lo vimos. No, pero yo le había dicho que usted para ver que le sirva tenía que verlo. Le lleva 10 minutos, chicos. No es que tiene que 2.000 horas, tiene que quedar sin dormir 4 noches. Tuvieron 4 días sin hacer nada. No, lo que Comieron, pasa es que rendíamos engordaron. Exacto, tenemos mucha materia, profe. Salieron a trotar, nada, porque hace frío, así que lo único que hicieron es engordar. Bueno, la notación de pila es un sistema, porque si yo quiero representar una pila, tengo que hacer este dibujito. Y este dibujito es poco práctico, ¿no es cierto? Si cada vez que yo quiero representar una pila, tengo que hacer el esquema. A esto llamamos esquema. Entonces tenemos lo que se llama notación de pila, que es escribirlo en un renglón, digamos, escribirlo en forma consensuada, ¿no es cierto?, que ya está estandarizada, cómo se escribe una pila, que es lo que llamamos notación de pila. Entonces, el ánodo siempre se escribe a la izquierda, ¿tá? Se hace una doble barra y el cátodo a la derecha. Siempre hay un par, ¿no es cierto? Un par, en el ánodo, ¿qué reacción va a haber? Ánodo vocal. De oxidación. Oxidación. Entonces, esta va a ser la oxidación. Siempre este es el par que se oxida. Siempre la sustancia oxidada va a estar adentro, del lado adentro, y la reducida afuera. Y acá en el cátodo lo mismo. Acá en el cátodo hay una reducción, la parte más oxidada va adentro y la parte más reducida afuera. Fíjense que es más 2 y este es 0. Este es más 2 y este es 0. ¿Lo entendieron? Bueno, en realidad esto es como si fuera un camino que yo voy desde el ánodo, este es el ánodo, ¿cierto?
mi pila anódica, al cátodo. Entonces, fíjense que yo es como si estuviera acá adentro, en este electrolito, nadando acá en una piscina, y quiero llegar acá. Entonces hago todo un camino, ¿no? Entonces, en ese camino es lo que yo voy a ir notando acá. Fíjense, supónganse que este es el electrodo anódico, en que yo tengo el zinc acá y el electrodo de zinc, ¿no? Y acá es el catódico. Acá tengo el cobre y este es el sulfato de cobre. ¿Está claro? Entonces empezamos el viaje. Estoy acá. ¿En dónde estoy? ¿En el electrodo de qué? El ánodo. Anódico. El electrodo de zinc. Anódico. El anódico que es el zinc, ¿no es cierto? Entonces pongo acá Sí. zinc. ¿Tá? Entonces estoy acá en la barra. Y digo, bueno, vamos hasta la costa. Supónganse que esto es la playa. Vamos hasta la costa. Entonces llego acá hasta la costa. Cuando llegue a la costa, le pongo una barra. Quiere decir que llegué a la interfase electrodo-electrolito. Le puse la barra, ¿está bien? Sí. Entonces, póngase que hace calor porque es el Caribe, entonces me meto en el mar Caribe. Esto es electrolito. ¿Qué aquí está acá? El zinc más 2. Que acuoso, está disuelto, y le pongo la concentración, 1 molar. ¿Está bien? Entonces nada un rato acá y me dice, che, vamos del otro lado, de la otra playa que está más lindo. ¿Por dónde vamos? Y vamos por el puente Salino. Entonces cuando me meto al puente Salino, indico doble barra. Entonces puente Salino, llego hasta el otro lado, hasta la otra playa. Acá, ¿quién está? El cobre. Entonces cobre más 2, acuoso 1 molar. Dice, bueno, vamos hasta la costa, así, llego hasta acá a la interfaz electrodo-electrolito. ¿Cómo la indico? Con una barra. Y bueno, vamos a salir acá un poco a la costa. Salimos acá y entonces el cobre. ¿Entendieron? Repito. Entonces estoy en el zinc, llego a la interfase zinc-electrolito, paso de electrolito, me meto en el puente Salino doble barra, llego hasta el otro lado, que es el otro electrolito, llego hasta la interfase, le pongo otra vez la barra, entro al otro electrodo, cobre. ¿Se entendió? Sí. Sí. Otra cosa que no sé si, creo que le dije a la otra clase, pero esta clase no. Este es el ánodo, ¿no es cierto? Fíjense que los electrones van de ánodo a cátodo. Acá es donde se producen los electrones, van hacia allá. Ahora, la corriente eléctrica, por convención, se pone al revés. No se sabía que los electrones eran los que se transferían, se pensaban que eran las cargas positivas, entonces se pone al revés. Se pone de cátodo a ánodo. Si yo tengo que poner la corriente, hago una flecha para allá. La corriente eléctrica en todo circuito eléctrico se pone al revés, o sea, al revés como van los electrones. Bien. Seguimos adelante. Vamos a ver una práctica, a ver si sale. ¿Cuál es la notación de pila? De esta pila en condiciones estándar, ¿no es cierto? Esta es la relación global. Entonces, acá yo parto de acá, ¿no es cierto? Fíjense que el zinc pasa a zinc más 2. ¿Este que se oxida o se reduce? Se oxida. Se reduce, cuando digo se reduce, el número de oxidación se reduce, disminuye. Acá se aumenta de 0 a 2, entonces se oxida. O sea que va a ser el ánodo. Empiezo de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces paso por esto. ¿Qué pongo entonces al principio de todo? Zinc. Zinc. ¿Después qué hago? Una barra. Una barra, después sigma 2. Zinc más 2. Después me meto ¿dónde? 2 Puente barras. Puente Salino, doble barra. ¿Dónde salgo? Del hierro, del hierro No, más claro. 2 al hierro más Después, 3. Barra, Barra más en dos. El hierro en el hierro. reducido. pongo las concentraciones. Supónganse que pongo todo 1 molar porque me di condiciones estándar. Condiciones estándar es los electrolitos 1 molar. ¿Está? Sí. Fíjense, acá el electrodo, ¿cuál es? El zinc. El zinc. Pero acá, estas dos especies que se oxidan y se reducen están en disolución. Entonces yo no puedo poner el alambre de cobre adentro del líquido. Tengo que poner un electrodo. Entonces pongo un electrodo de platino. Sí. ¿Lo entendieron? Sí. No entendí. ¿Qué no Entonces, entendí? ¿qué hizo? Puso 2 hierros en un mismo recipiente. Esto es, ¿Cómo sería? fíjense que esto es un ion. ¿Qué pongo? Cloruro férrico y cloruro ferroso, por ejemplo. 2 sales de hierro. Una de hierro 3 y la otra de hierro 2. Las dos en el mismo Esto no es recipiente. hierro sólido, es ion hierro. O sea, viene Claro, de una sí, sí. sal. ¿Está? Sí, Muy pero bueno. son el Entonces, mismo. porque, no sé si vos lo preguntaste, pero un montón no lo entendieron y porque dijo, ¿cuántos hierros hay? No, esto es sales de hierro disueltas. Muy bien lo tuyo. Bueno, por eso, no hay pregunta estúpida. Estúpido Profe, puede no, ser que pero- estúpido Pero yo es que quería no sabe preguntar contestar. si. ¿Cómo? O si- no sabe, no, ni siquiera estúpido.
Bueno, Quería preguntar si pregunten- estaban en el mismo recipiente. Están disueltas en el mismo recipiente. Estas dos sales están disueltas en el mismo recipiente. ¿Esta qué sería? La hemipila, ¿cómo? Esta parte segunda. El cátodo. Catódica. Catódica, porque acá hay una... Catódica. Perfecto. Y acá el electrodo de platino. ¿Entendieron bien Si todo no, esto? Profe. Una pregunta. Dale. Sí. No sé quién va. No, Hablé hablamos si querés. primero. Bueno, yo voy a decir nomás que si no aparece en la reacción es porque es electrodo inerte nomás. Claro. Acá tengo justo un electrodo de zinc, que es un metal, y puedo poner un metal. Pero acá no participa ningún metal como metal. Participan iones de metales. Pero metal cero, digamos, ninguno. Entonces tengo que agregar como metal un alambre de platino. Que en realidad no se usa platino, después se usa acero inoxidable. Pero en general se pone, porque platino es muy caro. Pero en general... Es solamente es inerte porque no se oxida ese tipo de electrodo, el platino. Claro, acero. no participa en la reacción redox. Claro. Simplemente hace de conector eléctrico. Conecta los cables con el electrolito. Claro. Perfecto. Bien. Bárbaro. Me gusta que les guste, porque esto supuestamente es todo tecnológico, como las carreras de ustedes. Bueno, seguimos esta otra. Miren, yo tengo zinc más ion hidrógeno. Acá lo tengo como un ácido disuelto en la solución. Acá tengo hidrógeno gaseoso y acá tengo zinc más 2. Entonces, ¿cuál va a ser el que se oxida? Zinc. El que se oxida, el zinc. El zinc. El Porque zinc. aumenta el número de 0 a oxidación. 2. Entonces, díganme cómo hago la notación de pila. Zinc Zinc. Barra zinc más barra 2. zinc más Puente 2. salino. Puente salino. Y ahí va el cátodo. El hidrógeno gaseoso Protomoles y de hidrógeno. Hidrógeno gaseoso barra. Y el hidrógeno molecular. Después. ¿Cuál es en el ánodo? Perdón, en el ánodo, ¿cuál es el electrodo? El zinc. El El zinc. zinc. El zinc es el electrodo en el anodo. Es activo. ¿Y en el cátodo? El El hidrógeno hidrógeno. gaseoso. Hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es un gas. No, Sí. el que está en Inerte. Ah, el solución. hidrógeno molecular. Inerte. Le tengo que agregar un Claro. electrodo El inerte, ¿cierto? Electrodo inerte. molecular. Bueno, una pavada esto, ¿no? Acuérdense Sí, que tienen tiene los la dos. A ver, sí. Claro, acá tienen la concentración. Bueno, miren, chicos, esto que tienen acá, este electrodo que tienen acá representado, que ustedes me lo han indicado perfectamente, es lo que se llama electrodo normal de hidrógeno, electrodo normal de hidrógeno. ¿eh? ¿Alguien leyó qué es un electrodo normal de hidrógeno? Nadie. Nadie. No llegué. Nadie. ¿Cuánto hay? ¿70 conectados? Nadie. A este electrodo que tiene hidrógeno a una atmósfera a la temperatura de 25 grados y con la solución de ácido clorhídrico 1 molar, es el electrón normal de hidrógeno porque convencionalmente, ¿se acuerdan? Está en condiciones normales. ¿Cómo? Está en condiciones normales. Está en condiciones normales. Pero este electrodo, también está en condiciones normales, pero este electrodo en condiciones normales se lo llama electrodo de referencia y se le asigna potencial cero. Dios sabe cuánto tendrá este potencial. Nunca nadie humano lo puede saber. Pero convencionalmente se le asigna el potencial cero. Es lo mismo que eso para hacer una escala relativa de potenciales. Usamos la convención de que el potencial de eso es cero. ¿Qué sé yo cuánto es? Pero por convención es cero. Es como cuando siempre les digo, el ejemplo de la temperatura Celsius, ¿cierto? Celsius, la temperatura centígrada, lo que hizo al agua en fusión le asignó la temperatura a 0 grados. Hoy sabemos que es 273 Fahrenheit, pero en su momento no sabía y le puso 0. Bueno, acá no sabemos, y aún hoy nadie sabe cuánto es el potencial de esto, pero se le asigna potencial 0. Y ahora vamos a ver cuál es la necesidad de tener un electrodo, ve que digo electrodo, en cambio es una hemipila en realidad, pero habitualmente se le dice electrodo normal de hidrógeno, que se le asigna potencial 0. ¿Todos entendieron qué quiere decir eso? Sí, profe. Sí, sí. Yo tengo una consulta, ¿por qué, a ver, en la diapositiva anterior, esa de electrodo inerte? ¿Para qué se le agrega en este caso? A la notación de pila. Ahora con la próxima, que es la gráfica de esto, te lo explico. Mirá, este electrodo, fíjate, este se llama electrodo normal de hidrógeno. Es un frasquito acá que tiene una ampolla que se le inyecta gas hidrógeno a la presión de una atmósfera. Acá se le pone un alambre de platino, acá se le pone ácido clorhídrico, todo está a 25 grados,
y esto se llama el electrón normal de hidrógeno. Vos fijate que si yo no tengo un alambre de platino, ¿cómo conecto el alambre a esta solución? Siempre cuando los electrolitos acá están en solución y no hay un metal que intervenga en la reacción, tengo que poner alambre de platino, porque si no, no puedo poner los alambres directamente con el alambre acá adentro. Tengo que poner un metal que haga contacto entre el alambre de cobre y el cobre, porque si no el cobre interviene en la reacción. Tengo que poner un electrodo inerte para que conecte el alambre con el electrolito. ¿Viste? Sí. Bueno. Ahora sí entendí, profe. Sí. Bien. Entonces, ahora les voy a explicar lo que es el potencial, chicos. Apréndanlo, entiendan ahora lo que es potencial, porque después les van a hablar toda la vida del potencial de una pila, de una batería, y no van a saber lo que es. Miren, nosotros estamos acá en la Tierra, es difícil de ver el potencial eléctrico, pero le voy a preguntar con el potencial, el potencial digamos, de la Tierra, digamos, como atracción, que tiene como capacidad de atracción que tiene la Tierra, que es más fácil de entender. Supónganse que ustedes tienen una lapicera en la mano, ¿cierto? Y la dejan caer al piso. La lapicera va a caer al piso porque estamos en el campo eléctrico gravitacional de la Tierra. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Entonces, como está en un campo eléctrico, en realidad, cuando yo tengo, si yo por ejemplo pongo en la mesa o en el escritorio donde están ustedes, una lapicera tiene una energía potencial. Si la apoya arriba de la silla, que más abajo, la energía potencial es menor. O sea, cuanto más la alejan del suelo, la energía potencial aumenta. ¿Qué quiere decir? Aumenta el trabajo que va a realizar la lapicera cuando caiga hasta el piso, transformándose, por ejemplo, en energía cinética mientras cae. Y cuando caiga va a ser energía, calor va a desarrollar en el choque, deformación de la lapicera, etc. ¿Entendieron lo que es el potencial? Claro, sí. Ahora sí. Se va a crear en un campo gravitacional como es el campo gravitacional de la Tierra. ¿Se entendió? Sí. O sea, sería energía almacenada que se puede transformar en otra. Claro, en ese campo una energía, claro, la energía de posición que va a tener respecto del suelo, ¿cierto? Va a tener una energía potencial que puede transformar en otra energía. Entonces, hay una energía potencial y yo la puedo calcular incluso. M por G por H, hay una fórmula para hacerlo. La masa por la gravedad por la altura. Y la forma de calcular la energía potencial. Si alguien fue a un colegio industrial por ahí, lo vieron con un poco más de detalle. Sí. La energía potencial es M por G por H. Bueno, entonces yo lo puedo, yo lo puedo calcular y todo. Muy bien. Si yo estoy en un campo eléctrico, pasa lo mismo. Es decir, hay una energía potencial que va a depender del campo, de muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta pila, ¿no es cierto? Y yo tengo los electrones, ¿se acuerdan que el ánodo genera los electrones, acá hay un cierto potencial. Pero mi pila tiene otro potencial. Entonces, acá los electrones se van a mover según la diferencia de potencial. ¿Tá? Van a estar atraídos por este potencial. Los electrones siempre van a ir del punto del campo eléctrico de menor potencial hacia el campo eléctrico de mayor potencial. Van a ir de menor potencial hacia la zona de mayor potencial. ¿Tá? La carga positiva, en el contrario, van a ir en el otro sentido. ¿Tá? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que transportar un electrón en contra de esto, llevarlo para allá, hasta esta otra punta, voy a hacer un trabajo para llevarlo en contra del campo eléctrico. ¿Tá? Entonces, el trabajo que yo tengo que hacer para llevarlo allá es el potencial. El trabajo se medía en energía en Joule por unidad de carga. ¿Sí? Cuanto más grande sea la carga, más trabajo tengo que hacer. ¿Tá? Igual que en un campo gravitacional, cuanto más pesada sea la carga que tengo que levantar, más trabajo tengo que hacer en contra del campo gravitacional. Acá, cuanto más carga tengo que transportarla, más carga. Entonces, el potencial las unidades son Joule por unidad de carga, que es el culombio. Entonces, Joule por culombio. Porque el trabajo que tengo que hacer para transportar una unidad de carga en ese campo eléctrico. ¿Se entendió? Desde el punto de vista de electroquímica, a mí me conviene, yo tengo un potencial acá y un potencial acá. Van a circular electrones. Es lo mismo que pasa en su casa. Desde la usina hasta la casa de ustedes hay una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial, que es de 220 voltios. Entonces, por eso circula la electricidad hacia su casa. Y la empresa se ocupa de que siempre se mantenga esa diferencia de potencial.
Si la empresa falla y la diferencia de potencial se hace 0, ustedes dicen se cortó la energía eléctrica. Decimos se cortó la luz. Pero en realidad se cortó la energía eléctrica. Quiere decir que no hay más diferencia de potencial entre el generador y el receptor, entonces no circula corriente eléctrica y listo, se me cortó. Entonces acá, mientras se mantenga la diferencia de potencial, van a circular electrones en este sentido. ¿Entendieron? Entonces, acá tengo un potencial alto y acá tengo un potencial más bajo. Entonces van a circulando hacia la zona de mayor potencial, mientras esta diferencia de potencial se mantenga. Ahora, a mí me conviene pensar el potencial, cuando estoy trabajando con electroquímica, el potencial de acá, como la capacidad de atraer electrones. Pues yo le dije, el potencial acá más alto, los electrones van al punto del campo eléctrico donde el potencial es más alto. Entonces yo digo, van a ir los electrones, si yo pongo dos semipilas diferentes, ¿de dónde van a circular? ¿De acá para acá o de acá para allá? ¿Y dónde va el de mayor potencial? Entonces yo lo pienso, el electrodo con mayor potencial, como el que tiene mayor capacidad de atraer electrones. Si acá el potencial es 1, vamos a poner 2, y acá es 1, los electrones van a ir para allá, porque este es el que tiene mayor potencial. Si fuera al revés, el potencial acá fuera 2 y acá fuera 1, los electrones irían para allá. ¿Entendieron, chicos? Sí, sí. Bueno, entendimos perfecto, el potencial es fenómeno, una magnitud que me reinteresa, compro. ¿Está? Ahora, ustedes van a decir, ¿cómo lo mido? Bueno, muy bien, chicos. Para esto está el voltímetro. Ustedes lo ponen acá y te dice la diferencia de potencial es 5 voltios. Y yo digo, no, pero yo no quiero saber cuál es la diferencia entre esto y esto. Quiero saber cuánto es el potencial acá y cuánto es el potencial acá. Y yo le contesto al piste, porque no hay ningún aparato que me mide el potencial en un punto. Los aparatos miden diferencia de potencial. Entonces, ahí aparece el ingenio humano. Bueno, no importa, me dice uno que sabe, ¿no es cierto? Dice, mira, yo agarramos y podemos poner acá un potencial que qué sé yo cuánto es, pero no me importa. Le voy a considerar potencial 0, porque este es el electrón normal de hidrógeno, que es el potencial estándar 0. Entonces, acá es 0. Entonces, yo lo conecto. Entonces, conecto acá, y si me dice que el potencial es 2, me dice la diferencia de potencial, pero como acá digo que es 0, le asigno a este el potencial, 2. Claro. ¿Entendió? Sí, sí, se entiende. ¿Todos entendieron? Entonces, como esto mide diferencia de potencial, yo lo conecto a dos puntos. Este es la incógnita y este es el 0. Entonces, la diferencia de potencial se la asigno a este, porque este es 0. ¿Se entendió, chicos? ¿Ese siempre va a ser 0 entonces? Siempre. Es decir, todos están establecidos. Como siempre en París, y determinaron que es 0. Entonces, mientras la civilización humana siga como está, el potencial lo va a dar este electrodo. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. O sea, se establecen todos a base de del electrodo de hidrógeno. Incluso ahora no se usa esto porque es difícil de armar. Se usan otros electrodos más estables, como por ejemplo el electrodo de zinc-cadmio, el electrodo de Calomel, que se calibra frente a este. Entonces yo uso el electrodo de Calomel y tengo el electrodo calibrado frente a este. Pero este es el electrodo patrón, que es 0. Es como el hierro patrón que está en Sèvres, en París, que la distancia entre dos puntos que hicieron unos tipos es un metro, ¿no es cierto? Entonces, ese es 1 metro, y ese es el patrón. Bueno, el patrón de potencial 0 es esta porquería. ¿Está bien, chicos? Profe, Sí, sí. ¿y el cátodo siempre va a tener mayor potencial que el ánodo en todos los casos? No te lo contesto porque esa era la pregunta de quién fue el que mató la película. Ahí me develás lo que quería preguntarle después. Bueno, muy bien. ¿Quién habló? Yo. ¿Cómo te llamas, yo? Yo, Franco. Franco, muy bueno lo tuyo, ¿eh? Estás pensando mucho. Bueno, entonces, bueno, ahí lo que acabo de explicar es eso, que yo lo conecto a un lugar 0, entonces la diferencia de potencial se la asigno al otro. Bueno, entonces, ahora viene un poquito lo que dice Franco. En base a eso, yo entonces pongo acá cualquier hemipila, lo que se llama electrodo, y voy calculando la diferencia de potencial. Y construyo esto, que es la tabla de potenciales. Siempre escrito en la manera de reducción. Ven primero la de mayor número de oxidación y después la más chica. Acá ven que como están los dos en solución, pongo un electrodo de platino. ¿Está? Acá en amarillo, yo tengo el electrón normal de hidrógeno, que le asigné potencial 0. ¿Está? Ahora, si estos tienen todos potencial positivo, quiere decir que tienen más o menos capacidad de atraer los electrones que el 0. Más. Mayor capacidad. Si yo armo una pila
con el electrón normal de hidrógeno y este, ¿no es cierto? Sí. Y este. ¿Para dónde van a ir los electrones? ¿De acá para acá o de acá para allá? No, como De acá para allá. Acá, De ahí para El amarillo al claro, blanco. el hidrógeno para acá. del amarillo al blanco. Claro. Claro, del amarillo al blanco. O sea, si acá este libera electrones, ¿esto qué va a hacer si se oxida? ¿Qué electrodo va a ser este? el ánodo. Ánodo. El ánodo. Ah, no. Todos los electrones que están acá abajo que van a actuar como cátodos. Claro. Claro. Pregunta de final que nunca me contestan. Si yo un potencial de un electrodo, de una hemipila, es positivo, ¿qué indica? Indica que cuando yo lo uno frente al electrón normal de hidrógeno, ese va a actuar como cátodo, es decir, va a recibir los electrones porque tiene el mayor potencial. Y el electrón normal de hidrógeno va a ser el que va a donar los electrones. ¿Por qué? Porque este es más forzudo que este. Y se los quita. ¿Entienden, chicos? Claro. Sí, sí. Tiene mayor capacidad, digamos, para atraer los electrones. Claro, el electrodo positivo tiene mayor capacidad. Entonces, si yo uno cualquiera de estos electrodos frente al electrón normal de hidrógeno, el electrón normal de hidrógeno va a actuar como ánodo, que es lo que preguntaba Franco recién. Y todos estos van a actuar como cátodo. En cambio acá, todos estos electrodos que son negativos, ¿qué indica que son negativos? Que van a actuar como que tienen ánodos. menor Más fuerza débiles, que El el electrón hidrógeno. normal de van a hidrógeno, soltar más. ¿quién va a ser? ¿Para dónde van a ir? ¿Del blanco al amarillo o del amarillo al blanco los Al electrones? revés que El blanco al amarillo. Amarillo. Del blanco al amarillo, Amarillo. porque este, el más forzudo, el 0, pues los otros son negativos. Entonces, O sea, el normal va a ser el cátodo. muy bien, señor. ¿Quién habló? Luis. Bueno, Luis, listo. Luis y Franco suben al podio. Bueno, seguimos adelante. Dice, a ver potencial, a ver quién contesta esta, vez sube el tercero para completar el podio. En una pila, los electrones tienen mayor energía potencial eléctrica en él. Cátodo. 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 Ánodo. Recuerda que los electrones iban del ánodo al cátodo. El ánodo que se oxidaba producía los electrones. Iban al otro lado. O sea, los electrones van desde el ánodo, que en él. Cátodo. Al El cátodo. cátodo. ¿Está bien, chicos? Gana 1-0. Sí, sí. Gana la banca. La diferencia de potencial entre los electrodos de una pila se mide en, no sé si se lo dije eso. ¿En qué se mide? En voltios. En homenaje a Volta, que es el que inventó la pila, ¿cierto? Volta lo que hizo es apiló zinc y cobre y le puso un material ahí de por medio y vio que entre los extremos circulaban electrones. Entonces, como apiló, esto se la llama pila. Lo hizo Volta, un italiano, y de ahí entonces que la unidad de potencial es el voltio. Bueno, ¿es posible determinar experimentalmente el potencial de una? No es una pregunta, una afirmación. ¿Es posible determinar experimentalmente el potencial de una? Pila. Pero no de un Electrodo. electrodo. Acá es sinónimo no del electrodo que va adentro, sino electrodo de hemipila, ¿cierto? Electrodo como sinónimo de hemipila. Bueno, el potencial de una pila depende de la naturaleza de los electrodos, obviamente, porque, por ejemplo, el cobre y el zinc atraen distinto a los electrodos, lo dije en inclusivo. La concentración. O sea, si tengo una solución, cuanto más concentrada, va a tener distinto potencial. ¿Y de qué más? Electrolitos y temperatura. Y la temperatura. Muy bien, ¿eh? La temperatura. Bien. Bueno, seguimos adelante. Bueno, entonces, ustedes con problemas van a tener 4 tipos de problemas. Uno, que les vamos a decir, bueno, para esta pila, y le damos la reacción de pila, escriba la notación. Acuérdense que la notación es escribirlo en un renglón. En cambio, el esquema de pila es cuando hace los vasitos y demás. Hagan el esquema y la notación, tienen que hacer los vasitos y la escritura en un renglón. ¿Está bien, chicos? Para que sepan, ese es un tipo de problema. Escriba la notación de pila. Escriba la pila tal y le damos la reacción química. Bueno, segundo tipo de problemas. Cálculo del potencial, el potencial de la pila, ¿cierto? Entonces van a tener 2 formas de calcularlo. Según la pila esté en estándar o no. El estado de estándar está a 25 grados y los electrolitos están en concentración 1 molar. ¿Está? Entonces, ¿cómo se calcula en ese caso? Miren, el E de la pila se dice, como E del cátodo, menos el potencial. El potencial, yo no les dije, el potencial se lo indica en general con la letra E.
Ustedes ven que acá tiene un 0 ahí de supraíndice. Eso es 0, indica que la pila está en condiciones estándar. ¿Tá? Entonces, el potencial estándar de la pila es el E del cátodo o el del ánodo. Fíjense, miren acá. ¿Cuál sería el ánodo? El que se va a oxidar, vocal El de con zinc. vocal. El Zinc zinc. es más 2. Y el cátodo, el cobre y el cobre 0. Entonces, me dan los dos. El E del cátodo, ¿cuál va a ser? El E del cobre, este. Guarda con esto. Menos, menos. Menos, ¿qué es? Menos por menos. Más. Usted tiene que sumar eso y uno dice. Entonces, la pila esta, ¿cierto? Que tiene un nombre propio, la de pila de zinc y cobre, en condiciones estándar, se la llama pila de Daniel. Entonces, este es el famoso potencial de la pila de Daniel en estado estándar, que es 1,10 voltios. ¿Tá? Bueno, eso entonces es el segundo tipo de problemas, cuando le piden el cálculo del potencial. Cuando está en condiciones estándar, una pavada, y del cátodo menos del ánodo. ¿De dónde lo saco esto? Y de la tabla, la tabla de potenciales. Estos datos los saco de la tabla. Si no lo tengo acá, tengo que tener la tabla. Si no, no. Bueno, pero ahora hay una segunda situación cuando las concentraciones de los electrolitos no son 1 molar. ¿Ven? Por ejemplo, acá vamos a ver que son 0,5. Acá era 1 molar y estamos todos tranquilos. Pero ahora el sigma 2 es 1,5 molar y el cobre es 0,5. ¿Puedo hacer el cátodo del ánodo? La respuesta es no. No. Entonces, ¿Qué tenemos que saber? ¿El volumen? No, señor. La ecuación de Nernst. Bien, hay uno que leyó o está mirando algo. Eso se llama la ecuación de Nernst. No, la dimos ahí en la práctica. Bueno, en la práctica. Nos dio una ecuación, nos facilitó una ecuación que nos permite calcular el potencial de la pila cuando no está en condición estándar. Que en la práctica, la naturaleza, nunca está en condición estándar. Entonces, me es imprescindible en la práctica tener la ecuación de Nernst. Fíjense qué dice la ecuación de Nernst. ¿Qué será E? Potencial. Cuando la pila no está en condiciones estándar. ¿Qué Claro. será E0? Cuando Potencial está en condiciones estándar. Cuando yo hago este 1,10. caso, siempre le tengo que hacer el primero. O sea, acá, si yo quiero calcular para esta pila fuera de condición estándar, ¿qué es 0? ¿Cuánto va a valer? 1,10. 1,10. 1,10. Bueno, acá hay menos, acá ahí en la teoría yo le deduzco esta fórmula, qué sé yo, acá se pone 0,059 o pueden poner si quieren 0,6 para hacerlo más redondo. Acá en lugar de esto la aproxima y pone 0,06, no 0,6. ¿De dónde 0,06. sale eso, profe? Y sale de una Constante. claro, de un combinado en ecuaciones que es Ok. NF Claro. por E. Yo en la teoría y en la clase los doy. Cualquier duda que tengan en otra clase me lo dicen. Pero Claro, es una de constante. ecuaciones que es la variación de energía libre, delta G igual a menos N por F por E, estas reacciones son en general reversibles, y entonces de ahí se combinan las dos ecuaciones y sale esta cosa. Bueno, entonces, sobre N. ¿Qué será N? El número de electrones Y, en juego. Número de electrones transferidos. En este caso, fíjense, el zinc pasa a sigma 2. ¿Cuánto transfiere? ¿Libera 2. cuánto? 2. Y acá el cobre 2 pasa de 0. ¿Cuánto Dos. 2. Entonces, el N cuánto va a valer? 2. Y acá nos aparece un Q. Este Q, ¿saben qué es? El Q de la unidad 8. el Q calor. es la constante de equilibrio de la reacción. Perdón, no la constante de equilibrio, sino lo mismo, pero fuera del equilibrio. ¿Por qué esto nunca va a ser Q? Casi va a ser Q. Porque cuando la reacción química esta llegó al equilibrio, ¿qué va a pasar con la energía eléctrica? Va a ser nula. Va a ser nula. O sea, esto, mientras la reacción va actuando, el zinc va liberando acá electrones hasta que se acaba el zinc. O se acaba el cobre. O llegan al equilibrio. Vieron que la otra se acababan, ¿se acuerdan? Con la reacción de equilibrio no llegaban al final. Entonces, cuando llega el equilibrio, se me acabó la pila, tengo que comprar otra. Entonces, esta ecuación funciona cuando la reacción química no está en equilibrio. Si la reacción química de esta red está en equilibrio, la pila se agotó. Entonces, esto va a ser el Q. ¿Qué va a ser el Q? ¿Se acuerda? Producto sobre reactivo elevado a los coeficientes estequiométricos. Repasemos, chicos. Entonces, ¿esto qué era? El E. El E sin las condiciones estándar. ¿El qué? Sin la condición estándar. El potencial. El potencial de la pila, veremos bien. ¿Esto qué Potencial sería? de- El Potencial en condiciones condiciones estándar. estándar. Esto es una constante, esto. Una constante
Los electrones que se transfieren. Electrones que se transfieren. El número de electrones transferidos en la reacción, y esto, ¿el logaritmo de qué? De la constante. Del Q, o sea, de la constante La concentración. de la concentración, la relación de Equilibrio. reacción. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, fíjense, acá tenemos el sigma de electrones, estas son las ecuaciones, y acá 2 electrones, acá saqué n, yo me había dado cuenta ya. Y acá hago aplico esto, miren, el E de la pila va a ser igual a E0 de la pila por 0,059 sobre L por el logaritmo de Q. ¿Qué va a ser Q, chicos? Es productos sobre reactivos. Fíjense que acá hay sólido. ¿Qué pasaba con los sólidos? Nos incluían. No se incluyen. Acuosos o los disueltos también sí lo incluyo ahora, ¿eh? Los disueltos también. Entonces pongo cobre, perdón, sin más 2, ven acá sin más 2, y cobre más 2 abajo, ¿sí? El cobre más 2, fíjense que la concentración es 1,5 molar. Y la del sin más 2. Y la del cobre más 2, 0,5 molar. Lo ponen acá, hacen el logaritmo y le da 1,86. Fíjense que la pila en condición estándar es 1,10. Y ahora en condición estándar es 1,086. Redujo el potencial. Redujo su potencial. ¿Vieron? ¿Entendieron, chicos? Esto es el segundo tipo, cálculo de potencial, que tiene dos maneras. Potencial en condiciones estándar, el cátodo del ánodo, y si no, aplicar la ecuación de Nernst. Facilísimo. Hay que practicar. Claro. Pero es fácil. Esto, ¿alguno tiene duda? No. Ejercicio, Yo no. es cómo escribo la notación de pila, ¿cierto? El segundo tipo de ejercicio es cómo calculo el potencial. Entonces hay dos posibilidades. O que me piden el potencial estándar, el cátodo del ánodo, o fuera de las condiciones estándar, que tengo que aplicar la ecuación de Nernst. ¿Seguimos adelante? No. Sí. Bueno, acá dice, calcular la FEM. ¿Qué es esto? La fuerza electromotriz. O sea, la pila va a hacer que los electrones circulen del cátodo al ánodo. Va a ser una fuerza que hace fuerza a producir una corriente eléctrica. Entonces, a esa fuerza que tiene la pila para hacer circular los electrones se llama fuerza electromotriz, que es igual al potencial de la pila. El potencial de la pila, ¿se acuerdan que el potencial no era más que trabajo por unidad de carga, Joule por Coulomb? Entonces, a eso también se lo llama FEM, fuerza electromotriz de la pila. Bueno, entonces me dan esa reacción. Miren, esto es el dicromato de potasio, una sal, es medio ácido, este es el ioduro, me da cromo 3 y iodo. O sea, el par sería cromo 3, y el otro par, ioduro, yodo. ¿Está bien, chicos? Sí. Me dan los dos potenciales, el cromo 3, 1,33. Y me da el yodo 2, 0,54. Entonces me pide calcular la FEM. La FEM o el potencial es lo mismo. Entonces, en condiciones estándar, ¿qué haría? El cátodo menos el ánodo. ¿Cuál El es potencial. ¿Cuál es el cátodo? Siempre el cátodo va a ser el que está a mayor potencial. 1,33. 1,3. Claro, mira. Sí. ¿Y el que va a recibir? Entonces, ¿cuál sería? 1,33 menos 0,54. sea 0,79, ¿cierto? Y ahora me pide cuando no están, ¿ven? Me da los electrolitos cuando no están. Entonces, ¿qué tengo que aplicar acá? La ecuación Nernst. Entonces, tengo la ecuación de acá. Entonces, el potencial lo quiero calcular. ¿Es 0? ¿Cuánto sería en este caso? 0,79. Acá este. A ver el N. A ver si se dan cuenta cuál es el N. A ver, díganme cuál es el N. Fíjense, este es un par, ¿cierto? Pasa 1. esto a esto. 1, ¿no es? Vamos a ver. ¿Cuánto es el número de oxidación acá? Cuando es un ion monoatómico, el número de oxidación es igual que la carga. ¿Cuánto es acá? Pero acá es más 3. Está mal, es más 3. Sí, acá, más 3. Sí. Esto es más 3. ¿Y acá cuánto sería el de este? El de cromo. 0. Fíjense, vamos a hacer 7. 2 por 7. Acá es menos 2, ¿no es cierto? En el oxígeno. Sí. 2 por 7 menos 14. Sí, 7. Esto tiene que dar menos 2. Así que esto tiene que ser 12. 6, claro. 6, claro. Sí, sí. O sea, ¿qué pasa? De 6 a... 3. Ya, 3. O sea, que ¿cuánto gana de 6 a 3? 3. ¿Pero cuántos cromos 3. hay?
2 cromos. 2, así que 6. 2 cromos. ¿Cuántos electrones gana? 3. 3 cada cromo, entonces 6. Claro, 6 en total. Quiere decir que se hace por esto lo mismo. Acá hay 6 iodos, menos 1 que va a 0, pero hay 6 iodos, sean 6. O sea, este libera 6 y esto capta 6. Siempre es así. Porque esto tiene que liberar la misma cantidad que absorbe esto. ¿Está bien? Que capta Sí. esto. Entonces, Sí, el N, sí. ¿cuánto es igual? 6. A 6. Bueno, entonces N igual a 6. Entonces pongo 0,59, 0,0526, y acá va el logaritmo de la constante. Fíjense, acá la constante es, este va, No, porque es sólido. ¿no? Es acuoso. Ah, sí, va entonces. Sí, sí, se puede. Va. Ese no. 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 Sí. Entonces arriba me queda cromo solo. Este, Sí. Sí, Sí. este, también. También. este, Todo, sí. También. esto abajo van. Este arriba estos dos no van. Y empiezo a reemplazar. Todo esto son datos. Lo reemplazo acá, obtengo esto. Lo meto acá y saco el número. ¿Está bien, chicos? Sí. Si entendieron esto es matemática lo otro. Si se equivocan Sí, sí. acá es matemática, pero ¿lo entienden esto o no? ¿Cómo construyo Q? Esto si no repasa en unidad 8. ¿Está? Y después reemplazar acá y nada más. No tiene nada de raro esto. Después tienen que practicar un poquito para acostumbrarse a la parte matemática, pero la parte química es una pavada, ¿o no? Sí. Seguimos. Profe, ¿no podés explicar de vuelta cómo sacaste N? Bien. Entonces, yo tengo esta reacción, ¿no es cierto? Lo hago yo empecé con el cromo para que sea más difícil. Fíjense, el yodo, cada átomo de yodo pasa de cuánto, de -1 a cuánto, A 0. a 0. O sea, ¿qué hace? ¿Pierde o gana electrones? Pierde. Pierde. ¿Cuántos? Por cada átomo de yodo. Si pasa de -1 a 0. 1. Un electrón. Pero resulta que hay 6 yodos. Entonces, ¿cuántos electrones para pasar 6 ioduros a 3 iodos? ¿Cuántos electrones libera? 6. 6 electrones. ¿Está bien? Claro, Porque cada 6. átomo de yodo pasa de -1 a 0, o sea, libera Sí. un electrón. Ah, Pero está sí. involucrado como 6 el coeficiente, tengo 6 electrones que están involucrados. 6 electrones. ¿Entendieron? Y lo mismo de acá. Esto era más 6, ¿se acuerdan el número de oxidación? Y Sí. este es más 3. O sea, cada cromo absorbe 3 electrones. Pero como hay 2 cromos involucrados, 6. Siempre lo calculo a partir de esto. A partir de esto me da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que libera este lo tiene que captar este. Ujú. ¿Entendiste? Sí, ¿Qué ya preguntó? entendí. Sí. ¿Todos los que no habían entendido? ¿Alguien se quedó con duda? ¿Cómo calculo el N? ¿Seguimos adelante, chicos? Sí. Bueno, decidir si ¿qué hora tenemos? Porque tenemos que seguir en la misma con los chicos. ¿Qué hora estamos? A ver. Y 20. Bueno, buena puta, pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Total, estamos haciendo práctica. Decidir si las siguientes reacciones son espontáneas con condición estándar. Bueno, así que tenemos los problemas de calcular escribir las pilas de acuerdo con un criterio. Después, segundo, calcular el potencial. O sea, el potencial cuando está en condiciones estándar o fuera de condiciones estándar. En un caso, el cátono del ánodo y la otra con la ecuación de Nernst. Tercer tipo de problemas. Me dan una reacción cualquiera, de una reacción acá, y yo tengo que decir si esta reacción es espontánea o no. Entonces, mire qué razonamiento empleo. Yo, si esta reacción fueran los electrodos de una pila, esta reacción sería espontánea. Entonces yo la escribo como una pila, la considero una pila. Y calculo el potencial. Si el potencial me da positivo, como en toda pila, el potencial en toda pila, el de la pila es positivo. En cambio, si el potencial me da negativo, la reacción no es espontánea, porque en toda pila, como la reacción es espontánea, el potencial es positivo. ¿Se entendió, chicos? ¿Entendieron? Bien. Sí. Vamos a hacer un ejemplo y después te hacen el de abajo. Yo tengo acá cobre y esto es hidrógeno, catión hidrógeno y hidrógeno átomo. Fíjense que esto con el electrodo de platino es electrodo de referencia de potencial 0. Yo tengo el E del cobre más 2 y acá tengo el potencial 0 porque el estándar de pila. ¿Está? Entonces, vamos a hacer la reacción. La reducción, fíjense,
¿Quién va a ser? El cobre pasa a cobre más 2. O sea, acá, ¿qué hay? Una oxidación. Y acá Oxidación. es hidrógeno más 2 electrones de hidrógeno. Acá hay una Reducción. Entonces pasa de más 1 a 0 y acá de 0 a más 2. ¿Todos me van siguiendo? Sí. Eso lo hace el del cátodo, el hidrógeno, Ujú. menos el del ánodo, que es 0,34. Me da esto. Entonces, ¿es espontánea esta reacción? No, porque es No, menor porque a da cero. negativo. Entonces, nunca puede ser una pila. O sea, esta reacción no es espontánea. Entonces, esta La reacción no va a reacción ocurrir nunca. espontánea no es una pila. Claro, si yo, pero esta no es una pila, pero yo puedo usar el criterio, o sea, yo pongo cobre y le pongo clorhídrico, y nunca se va a dar esta reacción, no va a desprender hidrógeno el cobre. A la inversa sí se puede dar. Claro, el cobre es un metal noble. Un metal noble quiere decir no desprende hidrógeno de los ácidos. Entonces esa reacción nunca va a ocurrir, no es espontánea. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. O sea, tendrías que aportar energía para que suceda. Supongo, no hay una pila, pero supongo que es una pila. Entonces le calculo el potencial y me tiene que dar positivo. Si me da negativo, quiere decir que eso no va a ocurrir. Si esa reacción química no va a ocurrir, porque no ocurre como pila ni no ocurre si reaccionan directamente los reactivos, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una para ver si la entendieron ustedes. Mire, tengo el cloro con yoduro, que me da cloruro más yodo, ¿cierto? Y acá tienen los datos. Este es un par, ¿cierto? El cloro-cloruro, y este es el otro par, yoduro-yodo. Acá están los dos potenciales. Yo quiero saber si esta reacción es espontánea o no. Entonces ustedes van a producir pilas. Hagan las dos semireacciones. ¿Cómo serían las dos semireacciones? A ver si la pueden decirme cuáles son. Este sería un par, ¿no? Cloro-cloruro. ¿Cómo harían la reacción? A ver, ¿cómo ponen? Cloro más. ¿Más qué? El cloro se Un reduce, cloro. más 2 anión electrones. cloro. El cloro pasa de 0 a menos 1. Cada cloro. ¿Pero cuántos cloros hay? Dos. Dos. Entonces, ¿qué pongo? Cloro más 2 electrones. 2 electrones. cloruro. Y acá, 2 yoduro, ¿qué pongo? Es igual a yodo menos 2 electrones. Más. Siempre se ponen Más más. 2 electrones. Eso, ¿eh? Cloro más 2 electrones. Cloruro y yodo siempre le pone más, no se pone menos. Se pone más de la izquierda o más de la derecha. ¿Está? Esa es algunos lo ponen allá, pero la convención es esta. Bueno, ¿está? Entonces ahí tengo la reacción como ocurre. Si esto fuera no es, pero si esto fuera una pila, si acá es reducción, ¿qué va a ser acá? ¿Qué debiera ser en una pila? El Cátodo. cátodo. Y acá el ánodo. Entonces pongo Ánodo. cátodo y ánodo. Entonces Cátodo, pongo ánodo. 1,36, el cátodo es el mayor, o sea, pongo el cátodo es 1,36. 1,36 menos esto. Entonces, 0,50. ¿qué dice acá? 0,83 es mayor a positivo, 0. es ¿Decimos si es espontáneo. espontáneo o no? Sí. Bien. Bueno, entonces tenemos la primera, entonces, escribir la pila, ¿no es cierto? La segunda es calcular el potencial, ya sea estándar o fuera de condición estándar. El tercero es una ecuación química, si es una ecuación, si es espontánea o no es espontánea. Y el cuarto y último tipo de problema que vamos a tomar es el siguiente. Dada una reacción química redox, y me dan los potenciales, determinar la constante de equilibrio. Y fíjense el razonamiento que hago. Miren, chicos, ¿esto qué es que tengo escrito acá? La ecuación. ecuación de Nernst. ¿Cierto? No me acuerdo. Cuando la reacción química alcanza el equilibrio, ¿qué pasa con la circulación de electrones? Retiene. Se para, Se termina. frena. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia de potencial E? Cero. No circulan más electrones. Cero. ¿Este E cuánto va a valer? Cero. Cero. Entonces, este Q, al alcanzarse el equilibrio, ¿en qué se transforma? En La acá, constante de equilibrio. Entonces pongo 0 igual a esto, logaritmo de K. De ahí despejo logaritmo de K y me queda esto. Fíjense, entonces qué interesante. Para cualquier reacción redox, si yo conozco el potencial estándar, puedo conocer su constante.
o si conozco su constante, puedo conocer el potencial estándar. ¿Está, chicos? Entonces acá, Sí, sí. me dan claro. Entonces, tengo que calcular el potencial estándar, pero este es el potencial de pila. ¿Y esto qué son? El potencial de mi pila, ¿cierto? De los electrodos. Entonces, ¿cómo harían para resolver este problema? Yo quiero saber K. Tengo que calcular primero qué cosa. El potencial en el condición potencial en estable. ¿Cómo lo equilibrio. hago, el potencial estándar? ¿Cómo lo calculo? Cátodo menos ánodo. Cátodo menos el ánodo. Entonces, por ejemplo, acá pongo. El estaño más 2 se reduce a estaño 0. Y el cromo se oxida a cromo 2. Estas son las de mis reacciones. Entonces, ¿cuál va a ser el cátodo? Siempre más alto. ¿Cuál es más alto? ¿Menos 0,14 o menos 0,90? Menos 0,14. Menos Menos 0,14. 0,14. Menos 0,14 está más cerca del 0, ¿no es cierto? Si fuera Claro. temperatura, ¿cuál hace más calor? Hace más calor acá. Este es más mayor. Entonces pongo L del cátodo, 0,14 menos. Ven, acá sumo acá, pero me queda positivo. Pero como es negativo, le resto este. A 90 le resto 0,14 me da 0,96. ¿Esto me podría haber dado menos 0,96 en algún caso? No sería una pila. No sería una pila. Si L de pila va a ser siempre positivo. El N va a ser igual a 2, fíjense. Cromo pasa a cromo más 2 y estaño 2 pasa a estaño 0. Entonces es igual a 2. Yo pongo acá. Logaritmo entonces. Logaritmo de K es igual a N 2. 2. El potencial 0,76. Esto es una constante, me da 25. Esto pasa el logaritmo como antilogaritmo, entonces me da 5,75 por 10 a la 25. ¿Está bien, chicos? Sí. Sí, sí. Seguimos. ¿Por qué pasa antilogaritmo? ¿Cómo? No entendí cómo pasó el. Ah, Shift y la inversa en la calculadora, shift, logaritmo y antilogaritmo. La antifunción. El antilogarismo es la antifunción. O 10 a la X. Porque el antilogarismo es la potencia. Porque es la inversa de la potencia. Bueno, entonces ahí tienen para practicar. Ya está. Ahora con esto entonces terminamos todos los problemas de equilibrio que le vamos a pedir en pila. Después nos quedan los problemas de celda electrolítica, de la otra. ¿Está? Bueno.